Sebastián, y en donde vacaciona constantemente porque Santa Marta pues va a ser un epicentro importante de una reunión de políticos no solo de Colombia sino del mundo. Aunque se esperaban muchos más presidentes, Lucas, al final van a terminar presentes en Santa Marta solo el presidente español Pedro Sánchez y el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, que está en estos momentos de anfitrión de la COP en Belém do Pará, en Brasil. Sí, señora, ya está también el presidente Gustavo Petro. ¿Y qué pasó? Esta semana empezamos a hablar aquí de este tema, Camila, porque en el mes de octubre habían confirmado dos invitados de muy alto nivel de la Unión Europea. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Friedrich Merz, el canciller alemán. Ambos habían confirmado su asistencia, y empezando esta semana empezamos a consultar aquí en Blue Radio y nos dijeron que estos dos personajes van a estar presentes allí en la COP30 en Brasil, pero que por cuestiones de la agenda europea, y le puedo leer aquí un comunicado que nos envían desde la Cancillería de Alemania, la razón por la que no está prevista que el canciller federal alemán Friedrich Merz asista a la cumbre UE-CELAC en Barranquilla es el bajo nivel de participación de otros jefes de Estado y de gobierno. Esto nos lo comparte un portavoz del gobierno alemán. Esto deja entonces a la cumbre con 12 jefes de Estado confirmados, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, entre ellos el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, primera ministra de Barbados, primer ministro de Portugal, primer ministro de Finanzas, Inversión, Transformación de Belice, primer ministro de Finlandia, el presidente de España Pedro Sánchez, el presidente de Uruguay Yamandu Orsi, y bueno, pues ya ha llamado la atención estas cancelaciones de última hora. Y por eso a esta hora nos acompaña aquí en Mañanas Blue Michael Shifter, quien es expresidente del Diálogo Interamericano, justamente para preguntarle, doctor Shifter, y gracias por acompañarnos, ¿qué significan estas ausencias de última hora? Porque desde el gobierno colombiano han dicho que esto es normal, que estas cancelaciones suelen darse en este tipo de cumbres, pero llama la atención que tanto el canciller alemán como la presidenta de la Comisión Europea sí asistan a Belém do Pará, allá a la COP30. Bienvenido a Mañanas Blue. Bueno, muchísimas gracias, un gran gusto. Yo creo que es muy decepcionante. Las ausencias son las ausencias muy importantes en una cumbre muy importante y en un momento muy crítico en la relación de América Latina y la Unión Europea, con las políticas muy agresivas de Donald Trump y la importancia de avanzar en la agenda de América Latina y Europea. Entonces, esas ausencias creo que mandan un mensaje muy preocupante, que no tiene la prioridad, la importancia que debería tener. Y claro, uno puede tener una cumbre, una reunión, pero no es lo mismo de tener gente del más alto nivel. Y sobre todo la presidenta de la Comisión Europea, creo que es un golpe muy fuerte. El presidente de Alemania, esos ausencias sí importan mucho, y creo que no es lo mismo. Así que un momento crítico para una cumbre donde hubo mucha expectativa por mucho tiempo. Esto me parece que es muy decepcionante. Señor Shifter, pero el mensaje fuerte que usted dice que se está mandando con estas ausencias, ¿para quién es? ¿Para el gobierno colombiano o para la geopolítica que está teniendo lugar en este momento? Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la Cumbre de las Américas pues también fue aplazada. No va a ser hasta diciembre, sino en 2026. Entonces, ¿para quién es el golpe? Bueno, es el golpe para la geopolítica, ¿no es cierto? Yo creo que es para la política en la época de Trump. Porque todos los elementos están juntos, me parece. No es necesariamente para el presidente Petro, porque, como usted dice con mucha razón, las cumbres están con una crisis terrible en todas partes. La cumbre de las Américas, sobre todo en este hemisferio, por una fragmentación, una polarización, un nivel de desconfianza, tensión entre mandatarios y otras prioridades. O sea, la gente los gobiernos mandatarios no dan la importancia que debería, que antes daba a esos tipos de cumbre para avanzar una agenda compartida. Entonces me parece que la dinámica política es lo que está complicando todo. Y algo que terminó de ensuciar la antesala de esta cumbre pues es la política norteamericana sobre Venezuela, la política antidrogas militarista que estamos viendo. ¿Cuál cree usted que debería ser la posición de Europa con eso y la posición de Europa con el tema venezolano a largo plazo?
Bueno, yo creo que la política del presidente Trump, la administración Trump, realmente falta ninguna base legal, no es eficaz, es mucho teatro, mucho show, con muchos costos en vidas humanas, y realmente debería ser un tema de crítica por la Unión Europea y por todos los gobiernos que respeten el Estado de Derecho y debido proceso, porque no ha habido ningún nivel de transparencia, evidencia, prueba de nada hasta ahora. Y esto no debe estar permitido, no debe estar, digamos, ignorado por gobiernos. Doctor Shifter, estas ausencias o estas confirmaciones de que no van a asistir se dan unas semanas después de que justamente Estados Unidos anunciara sanciones contra el presidente Gustavo Petro y miembros de su círculo cercano y fueran incluidos en esta famosa lista Clinton o la lista OFAC. Sí. Algunas versiones de medios internacionales como el Financial Times han dicho que parte de estas cancelaciones se han dado para no molestar al gobierno de los Estados Unidos. Desde Colombia dicen que aquí no tiene nada que ver Estados Unidos, y la Cancillería colombiana lo que dice es: esto es normal, estas cancelaciones de última hora suelen suceder en estos eventos grandes. ¿Usted qué tanto cree que haya influido esa inclusión del presidente Petro en la lista OFAC? Yo creo que es un factor, sin duda. Yo comparto el análisis de Financial Times. Yo entiendo perfectamente por la Cancillería colombiana, y el presidente Petro dice que eso es normal, no tiene que ver, pero sí me parece que tengo mucho que ver. O sea, tal vez no es el factor determinante, porque hay tantas cosas que están pasando que influyen en esas decisiones de esos gobiernos, pero sin duda es un elemento en la toma de decisión. Yo creo que Europa están cuidando mucho su relación con la administración Trump y no quiere tomar ningún riesgo. Son muy cautelosos, a mi juicio demasiado cautelosos con respecto a Trump, y por eso yo creo que quieren tomar distancia de una cumbre donde el anfitrión es presidente Petro, que está en un enfrentamiento muy intenso con Donald Trump. Pero, señor Shifter, sobre el encuentro que vamos a tener en Santa Marta, que para la ciudad pues es muy importante, a pesar de que no vayan a asistir, pues todos los mandatarios que estaban estipulados iban a asistir, el hecho de tener al presidente español Pedro Sánchez, de tener al presidente brasilero Lula da Silva y de tener al presidente Gustavo Petro ahí presentes es fundamental para la ciudad. Hay quienes dicen que el hecho de que la cumbre se convierta solo en esos tres mandatarios, lo que genera es más bien una reunión de la izquierda latinoamericana o hispanoamericana. ¿Usted cree que es así, que esa cumbre al final va a terminar en una reunión de tres mandatarios de una misma corriente ideológica y no para lo que realmente estaba programada en un principio? Bueno, es lamentable que no hay una representación más diversa en términos políticos e ideológicos en la cumbre, pero yo no creo que necesariamente va a terminar con una digamos, un mensaje muy ideológico. Yo creo que es algo muy perfectamente normal que hay una cumbre entre CELAC y la Unión Europea. Hubiera sido mucho mejor tener mayor representación política ideológica por todo el espectro político en América Latina, pero yo creo que aún así, con tres mandatarios o cuatro mandatarios, lo que sea, puede tener algún valor, algún mérito, convocarse y conversar sobre los temas en la agenda entre Unión Europea y América Latina y el Caribe. Señor Shifter, tratando de tener una perspectiva a futuro, ¿usted cómo ve el mundo? Porque hoy tenemos un resquebrajamiento de países que, por ejemplo, tendrían que estar dialogando a pesar de sus diferencias. Tenemos esta cumbre de la CELAC y la Unión Europea, pues que no va a salir como se pensaba. Tenemos la de las Américas y tenemos esta figura de Donald Trump que genera una influencia, un impacto muy importante en el mundo. A un mediano término, ¿usted cómo ve? ¿Cómo se está configurando este globo terráqueo en el que estamos nosotros? Bueno, por ahora yo creo que es bastante preocupante ese panorama geopolítico, y creo que Trump, si bien está motivando, impulsando un reordenamiento
a nivel global y hay nuevas alianzas, nuevas relaciones que están formando como producto de las políticas agresivas de Trump. Lo que no vemos ninguna señal, lamentablemente, es un esfuerzo para mejorar el nivel de cooperación e integración a nivel de las Américas, en el nivel de América Latina. Y lo que se ve es cada uno por su lado está tratando de navegar las aguas turbulentas en la región, que el shock de Trump, el papel de China, y los problemas internos de cada país que está enfrentando crimen organizado, inseguridad, que es un tema en casi todos los países de la región. Entonces, yo creo que hasta ahora no hay ninguna evidencia, ninguna señal que están impulsando mayor coordinación, consultas entre los gobiernos, aún los de izquierda o los de derecha. Yo creo que lo que yo veo es una fragmentación sin precedentes en la región, donde cada país y cada mandatario va por su propio lado. Pues es el expresidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, hablando de ese gran evento que se lleva a cabo mañana en Santa Marta, que si bien pues está opacado por la ausencia de grandes figuras que deberían estar mañana ahí en Santa Marta en esa reunión de la Unión Europea y la CELAC, pues de todas maneras tiene a mandatarios importantes del mundo presentes en nuestro país. Señor Shifter, mil gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto como siempre. Gracias a usted. En el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, Lucas, me preguntan lo siguiente, los oyentes, dígame, que no sé cómo responderles, que cuál es la agenda de ese encuentro mañana en Santa Marta, que cuál es el evento central, cuál es el objetivo de esa cumbre de la Unión Europea y la CELAC, porque pues este oyente que me escribe me dice, ¿o será que los mandatarios que dijeron que no venían notaron que tal vez esto iba a ser una tribuna para echar discursos pro Gaza, antiimperialismo, etcétera, etcétera? Porque acuérdense que Pedro Sánchez y Gustavo Petro se han sido los dos, pues han tenido un discurso muy similar a nivel internacional en el tema de la Franja de Gaza. Pues le respondo lo siguiente, Camila. Lo que dice el comunicado de la Cancillería, donde confirman la participación de 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, dicen que la agenda va a empezar el domingo 9 de noviembre. Esto será 9 y 10 de noviembre allí en Santa Marta, y dice que esto va a empezar con un acto sagrado a cargo de la máxima autoridad espiritual de la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el Mamo Aruaco dará la bienvenida a las delegaciones en el Centro de Convenciones Santa Mar. De manera inmediata se va a tomar la foto oficial de la cumbre CELAC Unión Europea, y la cumbre va a incluir reuniones bilaterales entre los participantes de alto nivel y encuentros paralelos oficiales de la sociedad civil y de empresarios de los países asistentes. Este importante evento, dice la Cancillería, va a consolidar una voz latinoamericana y caribeña unificada que incida en transformaciones globales, promoviendo una agenda compartida con la Unión Europea. Ahora bien, Luis Ignacio Lula da Silva confirmó hace pocos días, y lo que dijo en una rueda de prensa justamente en el marco de la COP30, es que había aceptado, porque le parece muy importante que haya un diálogo en este momento, pero que le parecería que no hay sentido si no se habla sobre el despliegue militar de Estados Unidos allí en aguas del Mar Caribe. Entonces, seguramente por petición del presidente Lula se va a incluir en la agenda este orden del día. Pero es que más que discursos, Camila, lo que se empieza a calentar en este tipo de cumbres, y al final lo que se busca políticamente son comunicados conjuntos a favor de, en rechazo de. Y yo creo que por eso era importante, lástima que entiendo que tenía otras ocupaciones el viceministro Jaramillo Jacir, para preguntarle eso, de en los chats entre funcionarios, si se estaba calentando, proponiendo algún tipo de comunicado